Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos los que se conectan y la escuela de hoy tiene como título Manejo de emociones. Esta es una escuela que es muy útil porque en la vida nos toca siempre estar manejando emociones a cada momento. Nosotros, sobre todo los lunes, tenemos un manejo de emociones bien interesante, porque es cuando damos la escuela y a veces el internet se pone un poquito travieso, no podemos conectarnos o salir a la hora que quizás tenemos planificada, pero es parte de aprender a manejar las emociones y esta escuela espero que sea del agrado de todos. ¿Cuál es el objetivo de la escuela? Bueno, desarrollar la habilidad para motivarse y persistir frente a las frustraciones, controlar impulsos, regular los estados de humor, evitar que las desgracias obstaculicen la habilidad de pensar, desarrollar empatía y sobre todo resiliencia. Resiliencia cuando tenemos de repente un cliente que no es fácil de manejar o de repente tenemos un día que ha sido bastante estresante o tenemos tiempo que no logramos hacer buenas captaciones o buenos cierres, tenemos que desarrollar esa resiliencia. Como nosotros tenemos un estado de ánimo óptimo, manejamos las emociones practicando el cristianismo. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso nos llena de una alegría enorme y de una fe, de un optimismo, de unas ganas de salir adelante que hacen que nuestro humor siempre esté en alta. También hay prácticas filosóficas de la época grecorromana que practicaba mucho aquel filósofo Marco Aurelio que decía el estoicismo. El estoicismo se trata de no querer controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Hay cosas en el entorno, el factor político, el factor climático, el factor económico del país, no lo podemos controlar nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante todos esos acontecimientos. Lo más importante, sobre todo en el mundo inmobiliario, es mantener la calma. Mi papá siempre nos decía de manera jocosa, nos aplaudía, te felicito, hijo, ganaste la pelea, pero perdiste el negocio. Y eso pasaba mucho. Hay veces que tú te pones a discutir con el cliente después de haber hecho todo un trabajo de captar el cliente, de llegar a una negociación o al comprador y el vendedor, llegar a los acuerdos y en la recta final, de repente por no poder sostener una relación armoniosa con el cliente, quizás el cliente te dijo algo que no te gustó, o él quiso decir algo que tú crees que no estaba en lo correcto, lo quisiste corregir, se creó una mala vibra, o sea, un mal ambiente, un bad feeling en la negociación y se cayó el negocio. Ganaste la pelea, quizás pusiste tu punto de vista, rebatiste objeciones en cuanto a que tú estabas en lo cierto, pero perdiste el negocio. Hay veces que tu cerebro reptiliano toma la jefatura de las emociones, como le pasó a Zidane en un mundial de fútbol cuando le metió el cabezazo a su compañero, cuando lo que le pasó a Mike Tyson también cuando le mordió la oreja a Holyfield, le arrancó un pedazo de oreja. De hecho, los cementerios y las cárceles están llenas de personas que no aprendieron a controlar sus emociones y dejaron que ese cerebro reptiliano se apoderara de ellos. Hay tres tipos de cerebro. El neocortés, que da el pensamiento racional, el límbico, que son las emociones, y el cerebro reptiliano. Esto representa diferentes etapas evolutivas y desempeñan roles diferentes en la manera en la que pensamos, sentimos y nos comportamos. ¿Cómo funcionan estos tres cerebros? Cuando nos asustamos ante un ruido fuerte, se activa nuestro cerebro reptiliano. Cuando nos enfadamos y ¡pum!, le damos un golpe en la mesa, actúa nuestro sistema límbico. Cuando valoramos y recapacitamos sobre nuestros actos, actúa el neocortés o cerebro racional. A ese es el que le tenemos que dar más cabida. Porque en los años anteriores, en la época primitiva, era de mucha utilidad este cerebro reptiliano, nos permitía huir de los depredadores, del peligro, pero en esta época no es que no sea necesario. De repente hay un terremoto, hay un incendio, hay algo, se te activa el cortisol y en ese momento tú te pones en alerta y tu cerebro reptiliano toma control. Pero hormonas como el cortisol se activan inmediatamente, pero duran mucho tiempo en desactivarse. Y eso es lo que hace que las personas a veces tengan días estresados, anden con miedo, porque dejan que eso se apodere de ellos. En cambio, existen otros neurotransmisores o hormonas que producen felicidad, como es la dopamina y la serotonina. La dopamina es una hormona de la felicidad que la puedes crear o hacer que el cuerpo las cree
en mayor abundancia, haciendo ejercicio, dándole gracias a Dios, haciendo el amor, amando a tus seres queridos, comiendo chocolate, que no está recomendable porque sube mucho de peso, comiendo frutas, aprendiendo, enseñando, o incluso de una mala manera a través de las drogas. Es por eso que existe tanta juventud drogadicta, porque buscan la inmediatez, la manera de hacerse felices rápido, sin saber o sin tomar en cuenta que hay otras maneras de obtener dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es decir, una molécula que se encarga de llevar un mensaje desde las neuronas que lo producen hacia otras células. Por eso interviene una gran cantidad de procesos como el control del movimiento, la memoria, la recompensa cerebral, ese mecanismo de nuestro cerebro que nos refuerza a repetir una conducta o el aprendizaje. La dopamina es conocida mundialmente por ser una de las moléculas de la felicidad. No en vano es una herramienta que Cupido usa mucho para enamorar. También proporciona placer y relajación. Interviene en procesos de memoria y aprendizaje porque regula la duración de los recuerdos. Es decir, decide si una determinada información se puede almacenar durante un tiempo o se elimina inmediatamente. Y la serotonina funciona como un neurotransmisor, es una sustancia que usan los nervios para enviar mensajes entre sí, y un vasoconstrictor, sustancia que hace que los vasos sanguíneos se estrechen. Se cree que una concentración baja de serotonina es una causa de depresión. También es relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, aunque cumple también otro tipo de funciones, regula el apetito, causando la sensación de saciedad, controla la temperatura corporal e incluso regula el apetito sexual. Cuando experimentamos felicidad y emociones de amor, los niveles de serotonina se disparan. Por eso que las personas enamoradas siempre están como que en una nube. Por eso que tienen que mantener tu amor de pareja, el amor con tus hijos, el amor a Dios, el amor al prójimo. El cortisol, que veníamos hablando, que de alguna manera permite que el cerebro reptiliano tome jefatura de algunas emociones, es una hormona que tiene un efecto en prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo. Ayuda al cuerpo a responder al estrés, a veces la llamamos también la hormona del estrés. ¿Qué aumenta los niveles de cortisol? Tener el cortisol alto se suele deber a episodios de depresión y ansiedad por un estrés físico o emocional. Otras causas del cortisol alto se relacionan con alcoholismo y problemas suprarrenales. Es la hormona principal del estrés. Aumenta la glucosa en la sangre, o sea, los niveles de azúcar. También mejora el uso de la glucosa en el cerebro y aumenta la disponibilidad de las sustancias del organismo que reparan los tejidos. O sea, es una buena hormona, pero en exceso puede causar daños colaterales. ¿Qué tan dañino es el cortisol? Bueno, se produce indigestión, irritación e inflamación en la mucosa intestinal. Por eso que hay gente que somatiza el estrés en el estómago. A mí me pasaba mucho cuando en la época tenía discotecas, que tenía la rentadora, que tenía mucho estrés. Empecé a sufrir de gastritis aguda hasta que empecé a aprender a llevarme la vida un poco más suave. El exceso de cortisol aumenta la presión arterial y las consecuencias son enfermedades crónicas del corazón, infartos y problemas de cardio y cerebrovascular. Por eso es que es muy importante que nosotros controlemos las emociones. Es muy importante para su salud que aprendan a manejar el estrés. ¿Cuáles son las emociones más comunes? La ira, la angustia, la alegría, la ansiedad y la tristeza. Que tenemos que procurar estar siempre alegres. Recuerda que el cerebro segrega 40.000 pensamientos negativos al inicio del día a través del cortisol, de la hormona del miedo. Está en ti pararte temprano, dar gracias a Dios, hacer ejercicio, activar esa dopamina para que puedas tener sentimientos de alegría. Recuerda que entre los sentimientos más comunes está el aprecio y el desprecio. Y muchas personas te pueden apreciar por ser una persona amable, pero te pueden tener desprecio también por ser una persona insoportable. ¿Cómo te convierte en una persona insoportable si no aprendes a controlar el ego? A muchos agentes que están en nuestro negocio, yo los motivo para que salgan adelante, para que hagan ventas y empiezan a hacer ventas y empiezan a tener éxito. Y ahí también les digo, ojo, estás teniendo éxito, no dejes que el éxito se te suba a la cabeza y no dejes que el ego se apodere de ti, porque si te controla el ego, muchas personas que se acercaron a ti porque te aprecian, te pueden despreciar y se pueden alejar de ti. El ego es como el pelo, hay que estarlo cortando cada rato, es como la grama, hay que estarla podando porque el ego está en cada uno de nosotros y tenemos que controlarlo. Tenemos que controlar también la ansiedad.
tenemos que aprender a controlar la ansiedad. Cuando nosotros tenemos una venta y estamos a punto de hacer el cierre y estamos pendientes de que vamos a cobrar la comisión, eso nos genera ansiedad porque sabemos que vamos a recibir dinero y con ese dinero podemos resolver ciertas cosas que ya tenemos en mente. Lo que hacemos es aumentar la ansiedad. Nunca saques la cuenta de tu comisión antes de cerrar. Imagínate que estás en una mesa de cierre y no controlas la ansiedad y el estrés. Vamos a dar un ejemplo putativo, no es que esto haya pasado, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, pero imagínate que estás en una mesa de cierre y la abogada dice, hay un problema, y escucha toda la mesa de cierre, tanto el comprador como el vendedor, como la gente que representa a la punta receptora y la gente que representa a la punta cerradora. ¿Cuál es el problema? Es que el documento nos equivocamos en la fecha. No es un problema, dejemos de llamar problemas a las situaciones. Como lo dijo Juan Pablo dos Santos, el chico que tuvo un accidente automovilístico que perdió las dos piernas. Él dice, no llamen problemas a las estupideces. Yo pensé que un problema era no tener dos piernas y resulta que fue una situación y ahora con las prótesis he sabido sobrellevar esa situación. Imagínate eso. Entonces, hagamos otra vez el roleplay. La abogada dice, hay un problema. La gente dice, ¿cuál es el problema? No, la fecha. Pero no le comunica al otro colega, el colega le dice, no, parece que hay un problema con el documento. Y el otro cliente dice, con el documento, es decir, que hay un problema legal. Y el familiar del cliente le dice, no, parece que es una estafa inmobiliaria. Y el que está escuchando la entrada, que está esperando, no, al parecer hay una estafa inmobiliaria porque mataron a alguien en esa casa. Y se vuelve un desastre, porque era un problema de una fecha en el documento. ¿Cómo se puede controlar ese estrés? Que el abogado de repente diga, mira, tenemos una pequeña situación con la fecha que me equivoqué y en vez de poner el 2 puse 1, pero la voy a arreglar. Simplemente por no llamarlo problema, llamarlo situación y controlar el estrés y demostrar siempre armonía. Así existe realmente una situación difícil. Tú controlas el estrés, de repente la casa si tiene algún problema con el documento y le dice al cliente, mira, tenemos una situación con la documentación, vamos a ofrecerte otra opción. Pero no puedes dejar que ese estrés se apodere de ti, se apodere de la mesa de cierre y se apodere de toda la organización. Esas personas que no saben controlar las emociones tienen que procurar hacerlo, pero también hay algo incluso peor que alguien que no sabe controlar las emociones. Existen personas que son tóxicas, que lo que hacen es criticarte, que lo que hace es buscar un problema en cada solución. Esas personas tú tienes que apartarlas de tu vida. Tú no puedes permitir que esa persona haga un retiro de tu banco emocional y que te quite buenas vibras que tanto te costó generarlas con la dopamina. Tú tienes que buscar a personas que te hagan sentir bien, que te hagan reír, personas optimistas para que tú puedas todo el tiempo estar en buena onda. Existe algo también que el cerebro reconoce como la programación reticular. Si tú te enfocas en las cosas buenas, el cerebro te muestra cosas buenas. Si tú te enfocas en cosas malas, el cerebro te enfoca en cosas malas. Si tú vas a comprar un carro marca Toyota Corolla, el cerebro te va a mostrar todos los carros Toyota Corolla que están ahí, porque el cerebro absorbe información de los 5 sentidos, pero te muestra solo un poco. Por eso que hay mujeres que están embarazadas, que ven a otras mujeres embarazadas. Hay personas que están enyesadas, que ven solo a otras personas enyesadas. Hay personas que son optimistas, que ven solo el lado bueno de las cosas de la vida, y hay personas pesimistas que ven solo el lado negativo. Por eso que existe también la ley de atracción. Tú atraes lo positivo si piensas en positivo, pero tú también atraes lo negativo si piensas en negativo. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la felicidad, como la película En Busca de la Felicidad, pero la felicidad es una decisión. La felicidad no es lo que nos pasa, es simplemente cómo interpretamos lo que nos pasa. Hay personas que pueden vivir en una mansión en Beverly Hills y quitarse la vida como Robin Williams. Y hay personas que pueden vivir en un pueblito en Venezuela con los mínimos recursos económicos, en techo de zinc, en una casa de cartón y son súper felices. Porque la felicidad no es lo que te pasa, es simplemente cómo interpretas lo que te pasa. Es como ver las cosas, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. La felicidad no es ser lo que uno quiere ser, es ser feliz con lo que hacemos cada día. Oye, yo quiero ser millonario, yo quiero ser conferencista, yo quiero ser CEO, yo quiero ser broker, yo quiero ser inversionista, pero estoy trabajando para eso. No digo, voy a ser feliz cuando logre ser millonario. Voy a ser feliz cuando logre ser inversionista. No, yo simplemente soy feliz en el proceso. Es la ley del proceso, como dice John Maxwell. Disfrutar cada momento. Aquí está mi hijo Mike concentrado haciendo así.
porque él también me ayudó a hacer esta escuela y él está también conectado. La felicidad se deriva del amor, el amor a un ideal. Hay personas que son capaces de morir incluso por un ideal. El amor a un recuerdo. Cuando estaba preparando esta escuela, escuché unos audios de una doctora que decía que en las guerras sobreviven en los hospitales, las personas que están malheridas, los que se aferran a un recuerdo o al amor de un ser querido, al amor de Dios, pero los que no se aferran a nada tienden a morir. Y nosotros podemos aferrarnos al amor, a un recuerdo, a un familiar que ya no está, pero que nos dejó mucho amor, a un ser querido que de repente sí está cercano a ti, y el amor a Dios sobre todas las cosas, que siempre lo vamos a tener. ¿Qué te quiero decir con esta escuela? Tienes que ser feliz para que puedas ser feliz a las personas que están en tu entorno. No te preocupes sobre aquellas cosas que no tienes control. Simplemente ocúpate de las cosas de las que tú sí tienes control. Oye, estoy feliz, estoy triste porque no he cerrado, pues publica para que puedas cerrar. Estoy triste porque no he captado, pues entonces haz promoción de las captaciones que ya tienes para captar más. O sea, no te preocupes por cosas que no están pasando. Ocúpate de hacer que las cosas pasen. Si tú te ocupas y estás feliz y disfrutas el proceso, esa buena vibra tú la contagias a otras personas, los motivas a ser feliz, motivas a tus clientes a comprar, motivas a muchas personas a salir adelante y vas a tener una vida muy próspera, porque con lo que tengas te vas a conformar, siempre aspirando a más, pero vas a ser feliz disfrutando el proceso. Así que bueno, mis líderes, hemos llegado al final de esta escuela, espero que haya sido de su total agrado. Muchísimas gracias a todos por conectarse y que Dios los bendiga. Sean felices haciendo feliz a otras personas.